Comienza la escolarización para la promoción menos numerosa del siglo, 2.144 alumnos. Hasta el martes 18 pueden presentar su solicitud, este año de nuevo con Logroño, Lardero y Villamediana como zona única. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Es lunes 3 de marzo y se trata de un proceso de nervios y dudas para unas cuantas familias. Si bien la natalidad sigue cayendo, aunque este curso levemente, y por eso encontrar plaza es algo más fácil. ¿Cómo está impactando eso? Pues está impactando fundamentalmente, pues lógicamente, como se mantiene el número de unidades que no se han reducido, se reduce la ratio real que tienen los centros. Estamos hablando de ratios medias de 16 alumnos. Y precisamente un colegio, el de Viguera, sirvió ayer de templo improvisado para oficiar la Eucaristía. Una de las aulas del CRA Moncalvillo acogió la celebración tras el derrumbe hace 8 días de la torre de su iglesia. Ahora se trabaja en las labores de desescombro y en la recuperación de parte del patrimonio que se ha perdido. En Logroño, el Ayuntamiento buscará preservar hasta 600 elementos de la ciudad en el catálogo de bienes protegidos. Ahí hay desde bienes inmuebles a obras artísticas, esculturas o parques históricos de la ciudad. De momento, eso sí, es un borrador y se abrirá ahora a la participación social y ciudadana. El equipo redactor plantea prácticamente 600, pasar de 150 a 600 elementos protegibles, protegidos o por lo menos con algún tipo de, de observación, por decirlo así. Y en deportes, Carlos Pouso dejará la Sociedad Deportiva Logroñesa al final de temporada. Lo ha confirmado aquí en TVR el técnico vasco, una sociedad que sigue en racha y que ayer por la tarde ganaron a 4-1 en el derbi que les enfrentó en Las Gaunas al Alfaro, un partido con mucho acierto de los locales que se colocan terceros en la tabla y que encadenan ya 4 victorias consecutivas. En lo que va de segunda vuelta estaríamos en playoff, estamos de hecho, hemos recortado puntos con los de arriba, hemos abierto más brecha con los que nos preceden y pensar ya que nuestro objetivo tiene que ser intentar meternos en playoff de ascenso, ¿no? Día marcado en rojo en el calendario para muchas familias que tienen que elegir colegio para sus hijos. Y es que hoy se ha abierto el plazo para escolarizar a los niños de 3 años, 2.144 en total. Mami, voy a salir en la tele. Son 36 menos que el año anterior. Continúa, por tanto, notándose el efecto del descenso de la natalidad. Aún así, algunas familias tienen nervios e incertidumbre y muchas dudas. Un proceso que se mantiene igual que el curso anterior, con la zona única para Logroño, Lardero y Villamediana y el sistema de bombo único. Hasta el martes 18, recuerden, pueden presentar sus solicitudes. Es el quebradero de cabeza de unas cuantas familias, pero calma. Hoy se ha abierto ya el plazo para escolarizar a 2.144 alumnos de 3 años. Se trata de la promoción menos numerosa del siglo. ¿Cómo está impactando eso? Pues está impactando fundamentalmente, pues lógicamente, como se mantiene el número de unidades que no se han reducido, se reduce la ratio real que tienen los centros. Estamos hablando de ratios medias de 16 alumnos. Hasta el martes 18 pueden presentar su solicitud en el centro elegido en primera opción, en el registro general o a través de Racima. Un proceso que repite formato, con Logroño, Lardero y Villamediana como zona única. Aumenta la libertad, porque en realidad lo que estamos haciendo es que todos los padres y madres puedan elegir en igualdad de condiciones los centros que desean para sus hijos. Y no entendemos que suponga una segregación. Realmente no vemos sino todo lo contrario. Si tienes más posibilidades de elegir. También se mantiene el sistema de bombo único, con lo que los centros escogidos funcionan como primera opción, así como los criterios de baremación. Ahora bien, ya se está trabajando en un nuevo decreto. Reducir todos aquellos trámites burocráticos y que ralentizan este proceso de escolarización, pues delegando igual más capacidad a los centros y transfiriendo ciertas capacidades de decisión a los centros en lugar de en la oficina de escolarización. En los centros con más demanda, el curso pasado 6 tuvieron más solicitudes que plazas. Es decisivo tener hermanos, vivir o trabajar en la misma zona y la
renta anual familiar. Cualquier elección va a ser positiva. Entonces, bueno, pues tranquilizar a los padres porque la calidad de nuestros centros es elevada y en cualquier centro van a estar bien atendidos. En un mes, el 3 de abril, con la publicación de las listas, saldrán de dudas. El Ayuntamiento de Logroño buscará preservar hasta 600 elementos de la ciudad en el catálogo de bienes protegidos. Y ahí se incluyen desde bienes inmuebles a obras artísticas o espacios naturales. Ahora, eso sí, se inicia un proceso participativo con los grupos políticos municipales y con el Consejo Social para recibir aportaciones. El Ayuntamiento de Logroño avanza en el nuevo catálogo de bienes protegidos de la ciudad, que se ampliaría de los 150 elementos actuales hasta 600. El equipo redactor plantea prácticamente 600, pasar de 150 a 600 elementos protegibles, protegidos o por lo menos con algún tipo de, de observación, por decirlo así. El catálogo formará parte del Plan General Municipal y quiere recoger diferentes edificios y construcciones singulares por sus características histórico-culturales, pero además se van a sumar otros elementos. El monumento al general Espartero, por ejemplo, el monumento al Fuero de Logroño, por ejemplo, la Concha de la Música, por ejemplo, la Fuente de Murrieta, el busto del poeta Lope de Zárate, la Puerta del Ebro, la Dama de la Fuente, Peregrino y los peregrinos, en fin, así podíamos ir enumerando. También se incluyen los cementerios de la ciudad, las zonas arqueológicas y paleontológicas o los parques históricos como el Espolón o el de los Enamorados. Además, se atenderá especialmente a las zonas urbanas que conforman la personalidad de la ciudad. Muro de Cervantes o Muro del Carmen ofrecen un paisaje de conjunto muy singular, muy logroñés. Otros elementos paisajísticos urbanos, las casas baratas. Las casas baratas, más allá de que cada uno de sus edificios pueda ser singular o tipológicamente protegido, como conjunto forma parte de nuestra personalidad urbana. Ahora se inicia un proceso participativo con los grupos políticos municipales y el Consejo Social. Viguera intenta reponerse tras la pérdida de la torre de su iglesia. Ya han pasado 8 días y como el templo permanece cerrado, ayer se trasladó la celebración de la misa al colegio. Un aula del CRA Moncardillo sirvió para oficiar la Eucaristía, sobrellevar el proceso de duelo y dar gracias. No sé dónde colocar tampoco las cosas, ¿verdad? Pero como traigo al Santísimo, pues entonces está aquí delante de nosotros. Le alabamos, le bendecimos. Algo desubicado al principio, Fernando oficiaba ayer la misa en un aula del CRA Moncalvillo. El colegio servía de templo improvisado al permanecer la iglesia cerrada por la caída de su torre. Se ha decidido el colegio por proximidad, porque justo está al lado de la iglesia, entonces es más cómodo para ellos poder sacar los elementos de la liturgia y poder hacerlo en un lugar más cómodo, con calefacción. Está la ermita de Nuestra Señora del Rosario, pero claro, es un lugar frío, está un poco alejado, a la gente mayor le resulta más incómodo. Viguera intenta reponerse, mirar al futuro y rescatar de entre los escombros parte del patrimonio perdido. Se ha recuperado el reloj con trágicamente las 10 menos 20 parado. Se ha recuperado 2 campanas ya, una de las pequeñas y una de las grandes, y poco a poco el montón va bajando, con lo cual para nosotros es un símbolo de alegría. Aunque claro, cuesta no ver el emblema del pueblo. Impacta muchísimo porque nosotros vivimos allá atrás, que vive mi hermana, ¡buah! Y esta mañana cuando me he despertado y las campanas de la iglesia que no han sonado, que nos ha extrañado muchísimo. Es, aseguran, un proceso de duelo y de acción de gracias. Por un lado va aceptándolo y por otro lado, diríamos, el duelo va siendo mayor. Somos más conscientes, lógicamente, al menos en mi caso, de la pérdida tan grande, ¿no? Es un momento complicado, pues como todo proceso de luto, al principio no te lo crees, luego lo tienes que asimilar y poco a poco, lo más importante es la acción de gracias, ¿no? Gracias de que todo el mundo está bien, que es lo más importante, y no nos cansaremos de dar infinitas gracias. Vamos caminando. Gracias a todo el pueblo por su comportamiento, a los vecinos desalojados, a las entidades de emergencia. Gracias a todos ellos.
El Museo de La Rioja va a celebrar este fin de semana el Día de la Mujer con visitas guiadas sobre Doña Jacinta y un taller familiar acerca de la representación femenina en el arte. La programación es gratis, se extenderá hasta abril de 2025 y eso sí, tiene plazas limitadas. Por eso, mañana a las 10 comenzarán a recogerse las inscripciones presencialmente o por teléfono. El Museo de La Rioja se prepara para celebrar el Día de la Mujer. Este fin de semana y durante todo el mes se celebrarán visitas guiadas en torno a la figura de Doña Jacinta. Durante las mismas se hablará en profundidad de su vida en el palacio donde ella residía, lo que es el actual edificio del museo. Están centradas en esta gran protagonista de este palacio, en su vida, también en la vida cotidiana de la misma. O sea, queremos dar un enfoque también relacionado con el hogar, con las diferentes estancias donde pasaba la vida esta familia, quiénes la acompañaban, quiénes eran sus damas de compañía, quiénes estaban con ella a diario. La programación sobre la mujer se complementará el viernes con un taller para toda la familia centrado en la representación de las mujeres en el arte. A través de un recorrido interactivo, los participantes reformularán las cartelas de las obras para darles un nuevo significado y visibilizar de una manera más justa a las mujeres. Además, el Museo de La Rioja ofrecerá una serie de talleres hasta el mes de abril. En primer lugar, hay una propuesta que se llama Miran muy de cerca al Museo de La Rioja, que van a aparecer 3 nuevas propuestas, el día 15 de marzo, el día 29 de marzo y el día 5 de abril, tituladas en primer lugar ¿Para qué sirve un museo?, ¿Cómo nos cuentan los objetos? Y ¿qué cuenta un museo? Aunque las actividades son gratuitas, las plazas son limitadas. A partir de mañana a las 10 estarán disponibles. Las inscripciones pueden realizarse en el propio museo o a través de su teléfono de contacto. La Gota de Leche contará con diferentes actividades, cursos o conciertos en su programación de marzo. El espacio ofrece de nuevo varios talleres audiovisuales relacionados con la narrativa gráfica o el diseño de logotipos, además del habitual taller de juegos modernos o el café filosófico. El día 12 habrá una feria de educación para los jóvenes y el 14 la jornada del observatorio dirigida a educadores que tratará de la violencia de género entre adolescentes. Las exposiciones Tinta Onírica y Qué vida Indonesia estarán durante todo el mes. El 14 y 15 llegan el concierto, el MC y la Joven Orquesta de La Rioja y el jueves 20 es el turno de la Noche de la Danza. Una noche de danza que la organiza Ana Chubenko y que van a hacer unas pequeñas coreografías con 2 jóvenes bailarines logroñeses que están participando en certámenes internacionales y que van a contarnos su experiencia y que luego harán unas pequeñas coreografías de exhibición. Los ciclos Encuentros en Escena y Familiarte serán los pilares centrales de la programación de marzo de la Sala Negra. Coincidiendo también con el Día de la Mujer, Encuentros en Escena contará con 3 obras relacionadas con ellas. El ciclo Familiarte contará con 6 citas para la cultura y el teatro en familia. Una programación completa y variada para todos los públicos coincidiendo con el mes del teatro. La Sala Negra presenta las actividades programadas para sus ciclos habituales. Encuentros en Escena contará con 3 citas este mes con uno de sus grandes atractivos, los coloquios después de sus obras. Un intercambio entre el público y la compañía, que muchas veces viene el dramaturgo o la dramaturga y vienen los directores para poder un poco recibir ese feedback del público y escuchar. Coincidiendo con el Día de la Mujer, los 3 encuentros estarán relacionados con ellas. El día 9 llega la obra ERS, el 16 Quitarse el sombrero y el día 29 Ellas cuentan. Una obra de teatro que se llama Ellas cuentan, una compañía que viene desde Soria y que solo por anticiparos se preparará comida en el escenario y se repartirá luego con el público durante el coloquio. Son un montón de historias sobre tema mujer y demás, porque bueno, hemos querido hacer un guiño. El ciclo de teatro familiar Familiarte también contará con 6 citas a lo largo de este mes. Un teatro para bebés, magia y diversión o sombras serán algunas de sus temáticas. Durante este mes una Pequeño azul, pequeño amarillo, que viene desde Baleares, una obra de teatro para bebés. La compañía riojana Soneto Rojo nos presenta Animagia Animagio el próximo fin de semana. Color Carne, también de Soneto Rojo, una obra de teatro que se estrenó aquí en el 2022. Un mes en la Sala Negra lleno de cultura, diversión y mucho teatro.
La noticia saltaba en esta casa. Carlos Pouso dejará la Sociedad Deportiva Logroñés al final de temporada. El técnico lo ha confirmado en el programa La Prórroga aquí en TVR y Pouso ha dicho que decide no continuar en la sociedad aunque el equipo ascienda. Se toma, dice, un año sabático. ¿Qué puta manía tienen ellos de ir a la... Y la noticia la ha hecho pública Carlos Pouso cuando el equipo además atraviesa el mejor momento de la temporada. Ganó la Sociedad Deportiva Logroñés por 4-1, pero fue el Alfaro el que empezó marcando en el Municipal. Un partido entre dos equipos que demostraron estar hechos y tener personalidad. El derbi tuvo ritmo desde el principio. Ritmo y goles, porque en el minuto 11 ya marcó el Alfaro. Tanto de Kevin Soeiro, que sin dejar botar el balón, colocaba el 0-1 en las gaunas, haciendo inútil la estirada de Oriol. En el 20 llegó el empate y llegó tras este penalti. Pau Miguélez caía al suelo dentro del área, el árbitro estaba encima y lo vio claro para señalar la pena máxima. El propio Pau se encargó de poner las tablas en el marcador. Ya en la segunda parte, la Sociedad Deportiva Logroñés amplió su cuenta. Minuto 63 y tras dos buenas intervenciones del portero alfareño, a la tercera y con el balón suelto, Sergio Gil marcó el segundo gol blanquirrojo. Y con el 2-1 pudo meter más goles el equipo de casa, pero también empatar el encuentro el Alfaro porque tuvo un par de disparos al larguero. Uno de Aitor y otro de los Santos. Ya en el tramo final, los de Pouso sentenciaron. Minuto 88 y tanto de Morillas en propia puerta al tratar de despejar el disparo de Castillo. Y en el 90, el definitivo 4-1. Basurto robaba en la salida de balón del Alfaro, se plantaba solo ante John y lo superaba por bajo. A pesar de jugar un buen partido y competir francamente bien, el Alfaro se marchó de vacío de las gaunas, pero con la sensación de que jugando así va a conseguir seguro la permanencia. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, ya es tercera en la tabla y debe empezar a mirar hacia objetivos ambiciosos. Nosotros no aspiramos a jugar ningún playoff, nosotros aspiramos a salvarnos y cuanto antes mejor. Sí que hay que seguir trabajando. Pero bueno, yo creo que con lo que hemos hecho hoy y con lo que llevamos haciendo todo el año nos va a sobrar. En lo que va de segunda vuelta estaríamos en playoff, estamos de hecho, hemos recortado puntos con los de arriba, hemos abierto más brecha con los que nos preceden y pensar ya que nuestro objetivo tiene que ser intentar meternos en playoff de ascenso, ¿no? La Unión Deportiva Logroñés está viviendo quizá el peor momento de los últimos años. Hace unas semanas estaba a 3 puntos del líder y hoy, y tras perder en Umbe, se ubica a 2, pero del quinto clasificado. Los de Sergio Rodríguez siguen fuera del playoff y además en caída libre. Ayer perdieron en casa del Eibar B por 1-0 y ya son 3 las jornadas que llevan sin ganar. 2 derrotas seguidas a domicilio y el empate a 0 de la semana pasada en las Gaunas. Un punto de los últimos 9. Mala jornada también para el Calahorra, que perdió en casa ante un rival directo y se vuelve a complicar la vida. Ante el Deportivo Aragón, el conjunto rojillo tuvo ocasiones, pero no acertó y a partir de ahí los visitantes se adueñaron del duelo. Marcos Cuenca firmó un doblete y le dio al bloque aragonés los 3 puntos. Con esta derrota, el Calahorra da un paso atrás y se complica la situación a falta de 9 partidos para terminar la temporada. Ahí está Cuenca, que puede cerrar el partido y le tenemos recortando la frontal del área. Pueden salir el disparo a la segunda, sí, se estrella en su rival, rechace, gol. Y tras esta 25ª jornada, así es como queda la tabla clasificatoria. El filial de Eibar ya es líder destacado con 52 puntos. En tercera posición aparece la Sociedad Deportiva Logroñés con 46. Para encontrar a la Unión Deportiva Logroñés tenemos que ir hasta la 7ª plaza. Octavo es el Alfaro. El anguiano es 11º con 30 puntos, mientras que el Calahorra baja hasta la 13ª plaza a 1 punto de los puestos de descenso. El cambio
cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Desde los Minions a los dinosaurios, pasando por la mitología o la magia del folclore hispanoamericano, todo tuvo cabida el sábado por las calles de Logroño. El desfile de carnaval reunió a miles de personas en una cita festiva y multitudinaria que ni las bajas temperaturas pudieron empañar. El frío no pudo con el carnaval de Logroño y la alegría, la transgresión y el exceso corrieron por las calles de la ciudad de oeste a este en un desfile que dejó números de récord: 3.200 participantes, 34 comparsas, 4 grupos y 7 carrozas. Desde las peñas de la ciudad a los centros educativos, pasando por la presencia destacada de grupos culturales hispanoamericanos que trajeron el folclore de Bolivia, Perú o Ecuador a la capital de La Rioja. También vimos muchos personajes salidos de las pantallas, como los Simpson, los Minions, Monstruos S.A. o la película del revés, aunque el premio a la mejor comparsa fue para algo muy de aquí, muy de Logroño, las cigüeñas de Adoratrices. Bueno, no sé, nos pareció que era un tema que en Logroño podía tener cierta importancia, porque las cigüeñas de las torres de Logroño, y entonces pues pensamos en Logroño, recreamos las torres de las iglesias donde suele haber nidos y ya está. No fue fácil para el jurado porque el nivel era muy alto, también entre las carrozas, aunque finalmente el primer premio fue para la apuesta mitológica del Duquesa de la Victoria. El equipo que ha estado en carroza ha metido muchísimas horas, con muy poquito de tiempo, y al final el resultado ha sido maravilloso. Son 7 personajes mitológicos: el dragón, el minotauro, la medusa, el unicornio, el grifo y el fénix. Pero más allá de los premios, lo que quedó flotando en el aire de Logroño en la noche del sábado fue la alegría compartida de una ciudad que mira ya, ahora sí, a la Semana Santa de este 2025. Pues así, con estos ecos del carnaval ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 3 de marzo de 2025. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de La Rioja.